Pasando a la patogenia, tenemos que es una mutación genética del gen PKD1. Esta es una proteína que codifica una proteína que es la colistina 1. Esta la codifica de manera defectuosa. La colistina 1 es esencial para la estructura y función normal de lo que son los túbulos renales y regula estas células, y también tiene participación en la regulación de las células hepáticas. Participa en la formación de las estructuras tubulares y afecta el crecimiento de estas mismas. Entonces, al haber una mutación y una producción de proteína defectuosa, esta afecta la adhesión celular y la proliferación de las células epiteliales de los riñones, por lo que las vuelve hiperproliferativas, se ven nítidas en la luz tubular, lo que genera los quistes llenos de líquido, como se puede mostrar en esta imagen. En consecuencia a estos quistes que comprimen el tejido renal circundante, hay isquemia, lo que genera atrofia de los túbulos, y hay una pérdida progresiva de la función renal, es decir, hay pérdida de arquitectura y hay menor capacidad de filtración, por lo que podemos disminuir la concentración de orina, causando los primeros signos como son la polidipsia y poliuria, y aumentan los desechos nitrogenados en sangre, que serían la urea y creatinina. Estos generan una uremia, y los signos clínicos asociados en este caso son vómitos, el aliento con olor a amoníaco, las úlceras orales, pérdida de apetito, y en el caso de que más del 50% de los riñones estén comprometidos y se pierda función renal total, se puede generar una anemia no regenerativa por la disminución de eritropoyetina, y esto genera deshidratación extrema, pérdida de presión crónica, convulsiones por uremia avanzada y en muchos casos la muerte. Siguiente. Nosotros las imágenes microscópicas acá tenemos dos cortes de la misma lámina del riñón. Acá se puede ver múltiples quistes renales, uno contiene un material eosinofílico, y en un acercamiento se puede ver el quiste aplanado recubierto por el epitelio tubular y presencia de algunas vacuolas en su litografía. Siguiente. Este es otro corte, se puede ver a lo mejor las vacuolas en los túbulos, y además algunos túbulos se encuentran necrosados con atrofia, y en la figura de ellas se puede ver el engrosamiento de las cápsulas de los renales, acompañado de lo que es a la atrofia y la presencia de infiltrado leucítico del sistema principal, como se puede ver en la flecha. Siguiente. Ahora pasando con las imágenes macroscópicas, tenemos en la parte superior izquierda lo que es un riñón sano de un gato, y en el lado derecho, tenemos lo que es un riñón poliquístico en un felino de 6 semanas de edad. Y en la parte de acá, de abajo, tenemos lo que es un riñón poliquístico, pero en este caso un felino adulto en una fase terminal, ¿no? Se observa la comparación entre ambos, en este caso en fase terminal, técnicamente ya no hay parénquima, ni siquiera lo que es la diferenciación entre el corteza semimedula, y tenemos lo que es aquí la ecografía, un ultrasonido central de felino adulto con insuficiencia renal. Luego aquí tenemos lo que es una ecografía, en este caso de un gato persa macho castrado de 12 años, donde se observan lo que son los quistes, ¿no? Redondos, anecoicos en esta ecografía. Este caso es el riñón izquierdo, y también se presenta lo que son, en este caso, lo que son quistes en el hígado. Aquí tenemos otra imagen, se observan múltiples quistes, que también ofrece un contenido de líquido claro. Ya para terminar, tenemos lo que es este caso. En la clínica ingresó un paciente felino hembra con un peso de 1.85 kilogramos, de 15 años de edad, donde los dueños informaron que observaron los signos clínicos como hematemesis, melena, anorexia y postración. Debido a la gravedad y situación de este animal, se procedió con la eutanasia, debido al pronóstico desfavorable. Por consiguiente, y con consentimiento de los dueños, se prosiguió con lo que es la necropsia, ¿no? Y al momento de abrir la cavidad abdominal se observó una hipoplasia por parte del riñón derecho y una renomelalia por parte del riñón izquierdo, observándose múltiples zonas hemorrágicas. Al hacer un corte en los riñones se observó coágulos en la pelvis renal y también diferentes quistes de varios tamaños, confirmando el diagnóstico de riñón poliquístico femenino. En cuanto al riñón derecho, se observaron quistes igualmente, pero en la zona cortical. Por parte del lado del hígado, igualmente se mostraron pequeños quistes en su parénquima. Asimismo, se observó quistes debajo de la vesícula biliar.
quedan atrapados en los uréteres. Tenemos algunas consecuencias también que de la obstrucción en la bilis renal, que son cuando el cálculo obstruye la salida de la orina en la bilis renal y se acumula detrás del bloqueo. Este está acumulando y provoca una dilatación del sistema colector-renal conocido como hidronefrosis, y también tenemos que por la presión intrarrenal aumentada debido a la acumulación. También tenemos un impacto en la presión elevada del riñón, que la presión elevada puede lesionar el tejido renal, y si la obstrucción no se alivia, esto resulta en una pérdida de la función del riñón afectado, puede pasar a una grave y permanente. Aquí es una radiografía de lo que es un cálculo de la vejiga. Aquí está. Luego tenemos una urolitiasis canina en el cuerpo de la vejiga, que está por este lado cuando señala la flecha. Luego tenemos cuando una manifestación clínica de manejo de nefritis en perros. Este estado sintomático clínicamente suelen ser asintomáticos algunos, pero la infección se está presentando, ¿no? Tenemos una función ureteral aguda de los síntomas, que es que a nivel de la piel renal o proximal típicamente provoca dolor agudo en la región lumbar o abdominal y letargo, vómitos y otras manifestaciones de malestar, que es confundible con otro tipo de enfermedades que puede estar teniendo, ¿no? La obstrucción unilateral que tenemos, que son el versus bilateral, que es obstrucción unilateral y la obstrucción completa bilateral. Estos son los signos, pueden ser útiles e incluso pasar inadvertidos, podrían presentar solo el dolor, y en el otro, por ejemplo, el paciente con otro riñón no funcional, un riñón ya no funciona, en este caso produce insuficiencia renal aguda o renal, acumulación de toxinas. En perros esta situación se presenta en la anorexia, vómitos, excitación y otros síntomas. Como una urgencia de tratamiento de la obstrucción, podemos tener lo que son un ejemplo más que todo lo que es a nivel de cirugía o desobstrucción urinaria, ¿no? Pero más que todo ya en estos casos cuando hay una obstrucción, cuando se ubican cálculos, ya solamente es una cirugía. Sí. Luego tenemos lo que es una localización del urolito en nuestros riñones. Tenemos lo que es condiciones físico-químicas necesarias, que las infecciones que se pueden dar por Staphylococcus aureus, dieta, hidratación, dieta rica en minerales, proteínas y poca agua, trastornos metadores genéticos en algunos, se puede decir por ejemplo en el dálmata, que causa una hiperpluricosuria, que son uratos, y una cistinuria, que es una cistina, ¿no? Entonces, las alteraciones sistémicas, por ejemplo, el zoom portisistémico se puede dar una hipercalcemia por oxalato de calcio, también por algunos fármacos heterogénicos que son el aluprinol y el tetacina. Entonces, casi similar. Luego tenemos los tipos de cálculos que podemos encontrar, que son la estrobita mencionada, el oxalato de calcio y la cistina. Una diferencia que tenemos, bueno, la diferencia que tenemos en gatos y perros, que en gatos es muy habitual. En mi experiencia, he visto más en gatos que en perros. Luego los tipos de urolitos, acá tenemos oxalato de calcio en gatos, que sería más común, y en perros tenemos lo que es la estrobita infecciosa, que también hay oxalatos. Luego tenemos factores diferentes, hipercalcemia idiopática en gatos, que es bastante común, dietas acidificantes, y el diámetro del ureter, que es más o menos aumenta a 0.4 milímetros, a comparación del perro, que es de 2 a 2.5 milímetros. En los gatos es la azotemia por renal, aguda del manejo, y en lo que son en perros, sinusitis o uretritis. En el manejo, lo que son en este caso, como le dije, son cirugía más que todo, y un set es un bypass. Y luego la situación de típica estrobita, entre otros. Y la fibromialgia es hipercalcemia versus infección. Aquí vemos lo que es una cirugía, está haciendo el cálculo del interior de la vejiga. Vamos a ver, le sacaron lo que es un cálculo más o menos de 30 milímetros, y ya bastante grande, ¿no? Luego tenemos una forma de presentación que son en gatos, se da más que todo de forma parcial, crónica, obstrucción séptica y aspectos etiológicos, que la obstrucción suele tocar de forma aguda, completa y rápida por la azotemia. La forma parcial crónica ya es bastante, que afecta ya, que es más que todo para allá una cirugía, y luego el curso puede ser silencioso incluso, y de un día para otro el gato se deprime. La obstrucción séptica es variante y menos común grave, y también puede haber un cálculo infectado, provocar nefritis. Luego en perros tenemos también una formación obstructiva aguda completa, típica en machos jóvenes, manifiesta dolor abdominal,
y las lipoazotemia. Forma parcial crónica, obstrucción séptica, que tenemos la caracterización de litiasis, crecimiento lento y que provoca la dilatación. Luego tenemos en estos animales puede llegar a consulta por signos urinarios, flujos, que se puede ver en perros. La obstrucción séptica aparece cuando el cálculo está infectado, predispone a la pielonefritis y sepsis es típica de moralitos de urina. Aquí vemos lo que son una disuria, poliuria, una hematuria que es en gatos y la presencia de hidrolitos como podemos ver acá en perros. Luego tenemos factores predisponentes que tenemos el sexo y la edad de la raza. En el sexo más que todo hay machos castrados, en años de vida que son más viejos, hay que cambiar de bebederos más que todo en tanto como en perros y en gatos. En gatos más que todo porque no suele beber muy seguido de un bebedero que está estancado. ¿No? Comidas húmedas. Lo que también tenemos es en otro estudio que tenemos los testes en machos, también castrados, otro que le da mucha comida seca que no es recomendable, y la condición corporal, ¿no? Y la obesidad también en este tipo es un factor para que dé este tipo de patología. Con la patogenia que tenemos principalmente que empieza como un factor, que todos los factores principalmente en gatos, el bajo consumo de agua, las malas dietas y en este caso por factores ya genéticos, en este caso por las razas. En este caso, por decirlo así, si tiene ya una orina que es muy ácida, con un pH muy ácido, que todos tenemos sobresaturación de la orina, que todo. Lo que esto inicia un proceso de nucleación, en este caso sería la formación, en este caso estructuras como cálculos, pero pasa también de los cristales. Estos cristales se forman y por lo generalmente causan daño de otros órganos, que todo la vejiga, la oreja y los riñones. Y estos son los que, por decirlo así, hacen que el paso de la orina sea más difícil para el gato, ¿no? Que tenga ese poco más esfuerzo. Y como hay un proceso forzado de la orina, hay un reflujo retrogrado de la orina, o sea que la orina no tiene que hacer un esfuerzo mayor y por lo general tal vez la orina se queda un poco más de tiempo. Esto puede generar un daño tubular, ya que por decirlo así, ese cambio los daños que genera principalmente los cristales, genera que los túbulos realmente estén todo el tiempo con un daño inflamatorio más que todo, y eso hace que por lo generalmente tenga un fallo por decir, un daño en su estructura, y eso por isquemia y todo eso. En las alteraciones renales, por lo generalmente, cuando sigue el daño persistente, como que acá ya empieza a haber problemas, por decirlo así, con tanto como la filtración, los glomérulos ya no filtran, los glomérulos no pueden filtrar bien, el flujo renal tampoco puede ser un paso constante, porque tiene que estar en constantemente esfuerzo. Esto genera que ya, pues, en este caso todos estos factores de acá se agravan más, y es cuando ya se forman en este caso el tapón uretral, donde ya hay la formación de cálculos, sedimentos y hasta propiamente, dependiendo de los factores del gato, puede tener un factor inflamatorio que puede generar una especie de sedimento o barro, como se le conoce ahí. Esto trae consecuencias finales. Esto puede traer consecuencias finales, ya que por lo generalmente los gatos por lo generalmente no expresan un dolor claro hasta que ya llega un punto donde ya está muy avanzado. Por lo generalmente se puede ver más que todo por micciones sanguíneas, micción con sangre, problemas al orinar, no hay buena apetencia, y después se generarían las manifestaciones sistémicas. En este caso ya habría un daño renal, por decirlo así, habría una acumulación del contenido de la orina, en este caso generando daños. Un gato cuando está mal, por lo generalmente, si llega a este punto, por lo generalmente empieza a sueltar un olor a orina fuerte, más que todo por la boca y por ciertas partes. Y siguiente. Y como los signos clínicos, más que todo, que nos dan a entender principalmente serían tendremos 4 signos puntuales: el olor, la micción y la presencia de material. En este caso, los conductuales serían los cambios de conducta, la inapetencia, intolerancia, no le gusta que los toquen en este caso, y la agresividad también, sí. La agresividad está más justificada. El olor es más que todo un oído constante, generalmente al momento de micción les genera dolor excesivo. En la micción, porque generalmente se queda en una posición esta por mucho tiempo, dificultad para orinar, y en este caso el dolor, ¿no? Y la presencia por lo generalmente de cristales en la orina. Por lo generalmente, si uno presta atención a la orina, se puede ver como ciertos sedimentos, pequeña arenilla que se puede ver en la orina. Bueno, el diagnóstico diferencial principalmente tenemos que, por lo generalmente esto es más que todo por daños metabólicos y genética, y vimos que se puede dar también en este caso por coágulos, en este caso por algunas masas que se pueden encontrar tanto como anomalías congénitas. Y en las imágenes macro, por lo generalmente acá tenemos unos
Y acá en la imagen tenemos acá un carcinoma. En este caso también sería que un gas que influye mucho en el flujo de la orina y no puede funcionar bien, pero este es un objeto porque en este caso está el carcinoma y no sería tanto por las, como si no, por un sedimento o la formación de estructuras. Bien. Y acá en las imágenes micro tenemos acá una cistitis de vejiga más que todo, que se puede ver una cosa que perdió parte de su epitelio. En este caso puede, según mencionaba, por el infiltrar de neutrófilos, pero más que todo porque hubo por decirlo así, los gatos suelen estresarse mucho y cuando se estresa a veces la vejiga se inflama, o puede ser también un factor debido a la orina, ¿no? Más que todo que se dice que esté en un constante proceso inflamatorio. ¿Sí? Y acá tenemos también una imagen, más que todo se hizo de una necropsia de un gato, ¿no? Que se puede ver acá diferentes detalles, que se puede ver la uretra venena, ¿no? Que tiene un proceso inflamatorio crónico, y en este caso, en esta imagen de acá se puede ver la uretra. También es otra la misma imagen. Y con el F, sí, acá se ve cómo está el penefeniana y todo cosas. Que está hay un proceso inflamatorio y la reducción de la luz por el constante esfuerzo que hacía el gato y por la presencia de las estructuras que le generaban una constante esfuerzo en la fricción. Eso sería todo. La estrellita es el cálculo. Arriba. Esto sí, es la formación de... Es el cálculo. Ok. El asterisco, Mariana Peñera se podría levantar conmigo. No es la significa. Punto y flecha. Estrella. Allá, intensa deposición de colágeno. Es según mencionó el documento, por el daño generado y como que tenía la secreción. Pero no mencionaba, solamente mencionaba que el gato era una obstrucción que era generada por los cálculos, pero este colágeno que está acá por generarse era por el daño constante, ¿no? Y de los cristales que estaban sobrecarga de la orina. Listo, gracias. Bien, buenas tardes, vamos a continuar con las producciones. El tema de hoy hablamos de las neuropatías y tenemos como compañeros a Walter y yo. Comenzamos con la peste porcina clásica. De cierta forma, en la imagen podemos ver lo más común, que mayormente son eritemas o también trombos o infartos que se dan en el porcino, y también lo que vamos a ver el tema de lo que es cianosis en la piel, que obviamente es relacionado con el tema de lo que es la hipoxia
causada por un virus, es un género de festivirus, familia Flaviridae. Mayormente es entre un 90 a un 100% de la mortalidad que se puede dar por este virus. El diámetro, de cierta forma, morfología, el diámetro entre 40 o 50 milímetros. La envoltura tiene envoltura, tiene un genoma que es ARN y la forma es una icosaédrica. Después un mapa mayor de lo que es actualmente, lo que está hasta el año 2025, sobre las zonas en Latinoamérica donde se da mayormente este virus, o donde ha sido reconocido este virus. Por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay y Chile, son los lugares que se están dando hoy por hoy el florecimiento del tema de este virus. También recordar el tema de lo que es la forma de presentación o tipos. Hablamos de 5 tipos: forma aguda, la forma subaguda, la forma crónica, la forma transplacentaria y la forma congénita persistente. Si hablamos de la forma aguda, hablamos acerca de que dependerá mucho de la virulencia de la cepa y el estado inmunitario del animal, vacunados o no. Si el porcino presenta ello, más o menos del 90 al 100% se va a dar una tasa de mortalidad. Presenta mayormente leucopenia, ¿no? Disminución de leucocitos, y la trombocitopenia, que disminución de plaquetas. Forma subaguda, la mortalidad mayormente se da del 30%, se da mayormente porcino, fiebre elevada hasta 40 grados. Forma crónica, retrasos en crecimiento o índice de conversión, periodos de fiebre y intermitentes. Forma transplacentaria, cepas de baja virulencia, animales gestantes, o cepas de alta o moderada virulencia en gestantes vacunados. Y en la forma congénita persistente es una de las más graves. Esta forma es muy grave para el programa de control y erradicación de esta enfermedad. Existen animales portadores que son considerados asintomáticos y en momentos de estrés, el estrés. Ahora, en la transmisión, el único hospedador natural del virus es el cerdo, tanto doméstico como silvestre, aunque el virus es capaz de replicarse en otras especies animales. La forma de transmisión tenemos lo que es con ingestión, el consumo de alimentos, el contacto con zonas mucosas o cultivares, después, por ejemplo, la inhalación, abrasiones de la piel, que son ciertas heridas o ciertas rosas que se da en el animal de la piel ocasionando raspaduras, por ahí también se puede hacer la transmisión. Y el tema de lo que es una inseminación a través del seno. Tengo algunas imágenes referenciales. En la patogenia, si hablamos por ahí, hablamos de la patogenia del porcino, mayormente de una forma de transmisión, puede ser oral, nasal, cutánea, transplacentaria, mayormente se da por secreciones y secreciones. Este se va de la replicación, la primera replicación en la amígdala, ¿sí? También el tema de lo que es los nódulos linfáticos regionales. Este mayormente se activa, para hacer la primera replicación, activará como respuesta inmune también, y lo cual va a producir que las quimiosinas o las citocinas proinflamatorias se activen y den en cierta forma el reclutamiento de células inmunes, ocasionando así la hiperplasia linfoide por activación sostenida del tejido linfoide. Ahora, una de las preguntas que mayormente se suele dar es cómo logra ingresar a través de lo que son este virus, cómo logra ingresar a la célula a través de lo que es las glicoproteínas de envoltura, que ella tiene que presentar este virus para poder ingresar a las células. Ahora, una vez que este virus ingresa a lo que es en ocasiones de hiperplasia linfoide, va a poder lograr también ingresar a lo que son los vasos sanguíneos. Va a migrar este virus a través hacia el vaso, hacia los ganglios, pulmón, riñones o médula ósea, ocasionando así la segunda replicación. Va a poder adherirse a lo que es el endotelio o el epitelio de los vasos sanguíneos, ocasionando así edema, degeneración, necrosis o una inflamación aguda o crónica, necrosis como también por ejemplo el trombos. Este va a generar lo que es la transvasación de líquidos, un edema o una hemorragia, lo cual va a generar como finalidad lo que son los infartos o petequias característicos de esta enfermedad viral. Factores de riesgo y predisponientes. Por ejemplo, tenemos lo que es uso compartido de equipos entre granjas, la falta de visibilidad en granjas, la ausencia de vacunación en zonas endémicas, la alimentación con desperdicios contaminados, la presencia de sistemas productivos de transporte en donde no hay control adecuado, el manejo y sobre todo inspección de poco eficaz de condiciones animales, cuando no hay buena ventilación y higiene. Ahora, signos clínicos, si bien es cierto, de la forma aguda tenemos lo que es la movilidad de 1 a 3, es bastante contagiosa. Los signos mayormente que se pueden presentar: debilidad, adelgazamiento, que es una animal que se ha decaído, el porcino, conjuntivitis, hemorragia, hiperemia. En la forma aguda tenemos la baja mortalidad, pero en cierta forma también es importante recalcar que también se da una fiebre alta de hasta la duración de 2 a 3 semanas,
formas crónicas tenemos lo que es las cepas menos violentas, inmunizadas parcialmente, se puede inmunizar incluso con lo que son vacunas atenuadas. Signos iniciales que se suelen presentar también aquí son la leucopenia, el decaimiento, la constipación. Mejoran, pero los síntomas pueden volver o generar ocasionando, por ejemplo, la alopecia, lesiones cutáneas. En la forma representaria, la cepa baja en violencia, buen vacunada, de alta a moderada. Lesiones varían según la duración de la infección, lo cual puede ocasionar los abortos, la nacimiento de luchones muertos o débiles. Y en el tema de lo que es la forma congénita persistente, es una forma grave, ¿sí? Mayormente y lo complicado es que no se suelen poder identificar, ya que mayormente los luchones o los porcinos mayormente no presentan síntomas, son asintomáticos. Imágenes macroscópicas, por ejemplo, tenemos la primera imagen, es la piel del porcino, lo cual presenta lo que son lesiones eritematosas y hemorragias de la piel. Y en el tema de la segunda imagen tenemos un vaso, lo cual presenta lo que son los infartos, ¿no? Lo que está aquí en la coloración rojo oscuro, en la parte marginal del vaso. Un minuto para... En lo que es la segunda imagen tenemos el riñón, la corteza del riñón presenta petequias, los poquitos rojitos, y presencia de lesiones infarto, como vamos aquí en forma de halo. Y en la cuarta imagen tenemos lo que es riñón de porcino también, presencia de lo que es múltiples petequias en la corteza renal. Y la como imagen microscópica, para terminar en mi parte, es lo que es la trabajación de eritrocitos, que vemos presente con lo que es la lámina, y la atrofia intraocular. Y la dilatación del túbulo contraneal se hace. En cuanto al Streptococcus X, de definición, bueno, el Streptococcus X da diferentes patologías, como la de Lilis equina, que también es conocida como la papera equina. En este caso, se van a presentar lesiones como abscesos en ganglios linfáticos, en la cabeza, en la zona de faringe. Esta enfermedad es infecciosa de una gran importancia en la clínica equina. Es una bacteria gram positiva que afecta el tracto respiratorio superior, también afecta a los ganglios linfáticos regionales y la formación de abscesos. Los abscesos se drenan en las bolsas guturales por un periodo de incubación de 4 a 8 días. Y bueno, se tiene en cuenta de que tiene una alta morbilidad, pero una baja mortalidad. Como se mencioné, bueno, es una bacteria gram positiva, anaeróbica facultativa, y bueno, aquí podemos ver que tiene subespecies, ¿no? Como el Streptococcus X y la Zoetomycos. Los factores predisponentes hemos investigado que es por la edad, porque son más susceptibles los potros, hasta 5 años aproximadamente. También la inmunosupresión, enfermedades previas del tracto respiratorio como la influencia, neumonitis, el mal manejo también, el contacto con las secreciones de animales infectados y fomites. Bueno, la forma subclínica podemos ver que frecuentemente es en asnos y mulas. El proceso catarral muy leve, sin afección a nódulos linfoides, eliminan la bacteria, sin embargo, son difíciles de diagnosticar. En la forma clínica se observa los signos clínicos característicos de la enfermedad, como la afectación a los nódulos linfoides, daños a las bolsas guturales, sinusitis, en algunos casos se puede haber compresión con nervios laringeos, hemiplegia, laringia y transitoria. Aquí vemos algunos signos clínicos como la inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos regionales, conjuntivitis, tos y secreción nasal. En cuanto a patogenia, es un poco más simple porque esta ingresa por vía respiratoria, ¿no? Por mucosas oronasales, puede ser bien directa o indirecta. Directa se refiere a que bien son por animales ya infectados, contacto directo con ellos, o bien indirectas, que por comités, que son depósitos de agua o depósitos de comida o equipos en el aire. Esta va a invadir las tónsilas, las amígdalas,
que esta tiene una cápsula rica en ácido hialurónico, que es por la que también produce lo que es proteína C, que es la clave para la elevación inmunitaria. Y bueno, aquí como vemos hay formación de acceso de ganglios regionales, y en estos ganglios se va a proliferar y desencadenar la inflamación, como les había mencionado. Bueno, se forman abscesos supurativos causando lo que es fiebre alta, linfadenopatía, también dificultad para respirar. También nos habla en cuanto al Streptococcus X, cuando ya hay invadido el cuerpo, se forman anticuerpos contra los antígenos del Streptococcus X. Esta respuesta es crucial para combatir la infección, pero también va a poder llevar a unas complicaciones: la formación de inmunocomplejos, el cual los anticuerpos se unen a los antígenos bacterianos formando inmunocomplejos. Estos complejos pueden circular por el torrente sanguíneo y depositarse en los glomérulos renales. Y bueno, al depositarse, los inmunocomplejos depositados desencadenan una respuesta inflamatoria local. En esta inflamación va a dañar las células glomerulares y la membrana basal glomerular, interfiriendo así con la función de filtración de los riñones. Y bueno, aquí vemos los riñones inflamados, causados por los inmunocomplejos. Las imágenes macroscópicas, tenemos aquí algunas características, como el edema de la bolsa glandular, que es el exudado supurado, aumento del volumen, una consistencia firme, color amarillo blanquecino, abscesos metastásicos, intestinos, riñones, pulmones, vaso, hígado. Aquí en las primeras imágenes se observa la parte derecha del cuello inflamada, y bueno, se encierra en un círculo amarillo este caballo con epiema y bolsa gutural. En la B se llena de masa de exudado purulento seco, donde marca la brecha. Y bueno, aquí en imágenes microscópicas encontramos esta, en la cual vemos glomérulos agrandados, higiénicos, las asas capilares estrechas, con proliferación de células mensajeras e infiltración de neutrofilos. Y bueno, eso ya lo. ¿Este Streptococcus no puede producir septicemia? Sí, profesor. Sí puede producir. Buenas tardes, profesora, compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer sobre la bacteria Leptospira canicola. Mi compañera Rosa Ortiz, si quiere saber el progreso. Bueno, como definición, tenemos que la Leptospira canicola es un cerobar patógeno de la Leptospira interrogans. Bueno, es un microorganismo aeróbico estricto con alta movilidad debido a sus endoflagelos, y también va a permanecer principalmente en el túbulo contorneado proximal. Tiene como un tropismo ese túbulo, y bueno, esto va a ocasionar la leptospirosis, bueno, que es una enfermedad infecciosa sistémica y zoonótica. Sistémica porque pues, se disemina por un montón de órganos, y bueno, es zoonótica porque también puede ser transmitida a los humanos. Su hospedador de mantenimiento es el perro, y pues también por varios informes se ha sabido que la vacunación ha reducido notablemente la prevalencia de la Leptospira canicola en perros.
ahí se va a restablecer la fase leptospirémica o la fase de diseminación. Bueno, se va a estimar por vía hematógena. Y entonces en ese momento va a expresar los antígenos, el antígeno O del LFC y la toxina GLP. La toxina GLP es citotóxica y el antígeno va a activar lo que es una respuesta inmune. Bueno, entonces luego de eso va a migrar al riñón principalmente y se va a localizar en el intersticial primero, va a provocar edema y va a provocar congestión muscular y eso a su vez va a provocar una inflamación intersticial. Bueno, entonces se sabe que más o menos alrededor del sexto día post-infección se va a producir lo que es la respuesta inmune y se va a secretar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G que van a accionar y van a neutralizar la bacteria y eso va a activar la vía clásica del complemento y debido a eso la mayoría de las bacterias van a ser eliminadas del organismo y solamente van a persistir lo que están en los túbulos contorneados proximales porque se dice que es como un sitio inmunológicamente privilegiado y bueno, alrededor del 10º día va a comenzar su replicación dentro del lumen de los túbulos y entonces ahí la bacteria va a expresar toxinas hemolíticas que van a causar daño renal y hemólisis y a su vez también va a ocasionar un daño, o bueno, va a desequilibrar la hemostasis porque va a ocasionar un daño epitelial a ese nivel, entonces va a provocar tumefacción. Bueno, entonces se va a intensificar la inflamación y bueno, por hipopsia y por toxinas y por las toxinas que se han provocado va a haber un daño tubular severo y va a haber necrosis. Debido a las toxinas se van a activar los receptores de TR4 y la vía NQRB y bueno, se van a liberar estas citocinas, la indolocina 1 beta y el factor de necrosis tumoral, lo que va a aumentar la probabilidad de los vasos. Posteriormente va a haber si la inflamación continúa, va a haber un proceso crónico donde va a haber fibrosis y engrosamiento de la cápsula de Bowman. Luego se va a dar, como una respuesta inmune, va a haber infiltración intersticial de células plasmáticas en linfocitos que después se va a dar una disminución de la infiltración intersticial, va a haber un aumento de la fibrosis en la médula, va a comenzar un aumento de fibrosis en la médula, va a haber mayor en la cápsula y va a causar falla renal progresiva que va a ser la pérdida de la presión glomerular, acumulación de los metabolitos, desequilibrio de los electrolitos y bueno, consecuentemente como ya sabe, el perro va a volver portador y va a excretar la bacteria patógena por la orina. En cuanto a sus factores de riesgo, está lo que es la edad. Más que todo se puede ver en perros adultos de 4 a 10 años porque son los que están más, andando en calles, en zonas rurales. En lo que es el sexo están los machos debido a que tienen un comportamiento territorial y son los que van a estar orinando, van a estar ofreciendo orinas de otros perros. También está lo que es la raza y la actividad, que están los perros de pastoreo, los sabuesos, de trabajo, mestizos, que sufren más riesgo a comparación de los de compañía, porque van a estar más tiempo al aire libre y van a tener contacto con lo que es las aguas estancadas o suelos húmedos que han sido contaminados por la orina de animales infectados. En clima también van a estar lo que es épocas de lluvia o climas tropicales, que va a haber presencia de charcos, ríos, lagunas o áreas con inundaciones. En este caso las lluvias van a arrastrar la orina contaminada y van a concentrar leptospiras en el agua estancada. Y bueno, también más que todo es la exposición a roedores, que son los portadores, ratas o ratones, que son los reservorios importantes, ya que la bacteria va a vivir en sus túbulos renales, van a eliminar la leptospira por la orina, pero no van a enfermarse y bueno, así van a contaminar lo que es el agua. Como manifestaciones clínicas,
uretral y renal. En cuanto a la patogenia, tenemos un mecanismo inicial que es el reflujo. Este puede, de diversos orígenes, puede ser o primario o secundario, también tema adquirido. El primario es cuando ya el animal nace con esa alteración en la unión ureteral, y el secundario puede ser por obstrucción urinaria, ya sea cálculos o tumores, o también por la vejiga neurogénica, ¿no? Que es cuando hay una alteración neurológica donde no puede funcionar correctamente, ¿no?
rato nos pone esa vaina, te dije. Siempre, ¿cuándo me vas a pasar el...? Uy, ¿qué es lo que pasa? Compañero Nexa, por favor, ¿cree que pueda subir de teoría? ¿Cuál? ¿Cómo se ve por clase? Sí. Sí, yo lo subo, no hay problema. Ahora lo subo. No, todos los que estoy subiendo. Sí. Todos están ahí. Hoy día me falta solamente subir el de ahora. Ya justo lo que pasa es que como tenía de todos los ciclos, como voy subiendo, ya se había cargado, ya he bajado todo casi como dos ciclos, ya los he eliminado, entonces ya me quedan espacios. Por eso que no me queda espacio, ves que se cortaba.